Escalada en Oriente Medio. Israel advierte que prolonga su mayor ofensiva contra Gaza en más de un año. El nuevo repunte de violencia ha dejado al menos 24 muertos, entre ellos varios niños, según el último balance palestino. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Las sirenas de alerta retumbaban también este sábado en varios puntos de Israel. Los disparos de cohetes desde Gaza continúan y también continúan los ataques del ejército israelí sobre la franja, ataques que Israel califica de operación antiterrorista precisa. Son horas decisivas en las labores de rescate de los 10 mineros atrapados desde el miércoles tras el colapso e inundación de una mina del noreste de México. El accidente ocurrió cuando los trabajadores se toparon con un área contigua llena de agua que al derrumbarse inundó la mina. Más de 20 personas, incluidos 6 niños, han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de una nueva ola de violencia entre Israel y el grupo Yihad Islámico, indicaron el sábado las autoridades del enclave palestino. Las autoridades israelíes, por su parte, niegan la información. El ejército israelí continuó, eso sí, bombardeando este sábado la franja y anuncia que ha neutralizado la cúpula militar de la Yihad Islámica. Estelas de cohete surcan el cielo en Gaza. Estos fueron disparados desde la franja hacia Israel en el segundo día de recrudecimiento de la violencia. Pero hubo fuego en ambas direcciones. Este humo es de un cohete disparado por el ejército israelí a la franja bajo control palestino. Israel bautizó la operación con el nombre de Amanecer y asegura que se trata de un ataque preventivo contra una amenaza inminente. Este es el segundo día de la Operación Amanecer, cuyo objetivo es eliminar la amenaza que representa la organización terrorista Yihad Islámica y restablecer la paz y la estabilidad en el sur de Israel. Seguiremos frustrando a los terroristas que planean lanzar cohetes y granadas de mortero desde Gaza hacia Israel. Más de una decena de personas murieron en los ataques en la franja de Gaza. Varias decenas más resultaron heridas y muchas viviendas fueron destruidas. Estaba sentado aquí en el sofá con mi mujer y mis hijos, cuando de repente nos cayó algo encima. No sabíamos qué había pasado. Todo se derrumbó a nuestro alrededor. Le estoy agradecido a Dios que nos salvó. Pero mi mujer se rompió la mano y mi hijo fue alcanzado por la metralla. Las fuerzas israelíes detuvieron el lunes a un alto líder de la Yihad Islámica en Cisjordania y arrestaron a varios presuntos miembros este sábado. Las fuerzas israelíes dicen que estos son solo los primeros ataques de una operación más prolongada, lo que aumenta el temor a una guerra total en la región. Conectamos en Modín, ciudad situada entre Tel Aviv y Jerusalén, con el periodista Salem Ergi. Sal, ¿cuál es la situación actualmente donde te encuentras tú? Pues en esos momentos, en lo grande se puede decir que continúan los ataques aéreos israelíes contra instalaciones, comandos y edificios con armas de la Yihad Islámica en Gaza, y al mismo tiempo la Yihad Islámica continúa el lanzamiento de proyectiles desde el asesinato selectivo de uno de sus principales comandantes en el norte de Gaza, Jabari. Yihad ha lanzado ya 400 cohetes. Uno de ellos ha sido interceptado en esta zona, en Modín, según la Yihad Islámica. Ese cohete iba destinado al aeropuerto de Ben Gurión, que está a unos 20 kilómetros de esta zona donde estoy yo, y donde se escucharon las sirenas que avisan de este lanzamiento de proyectiles. Al mismo tiempo, Ana, decirte que continúan los intentos de mediación egipcia para lograr una tregua. Según me confirman fuentes de gobierno israelí, si llega una oferta seria de Egipto para una tregua, no la rechazarían. Ana. Mientras llega esa oferta, Sal, ¿qué más me puedes contar sobre los objetivos tanto de Israel como de la Yihad Islámica? ¿Cuáles son esos objetivos ahora? Vamos por partes. El objetivo de la Yihad en la última semana era un ataque de represalia por detención de Saadi, uno de sus principales líderes en el norte de Cisjordania. Israel se adelantó a ese ataque y, por tanto, ahora Yihad, como declaran sus líderes,
tanto del brazo armado como político. También desde Teherán dicen que es vengarse, es decir, responder a lo que llaman agresión sionista y por tanto intentan ahora mismo con esta ráfaga de proyectiles intentar matar a israelíes para en este caso tener un logro y a partir de este logro poder sí llegar ya a la mediación y aceptar la tregua que intenta conseguir Egipto y en menor medida también Qatar. ¿Y el objetivo de Israel, Sal? Sí, pues objetivos de Israel en primer lugar oficialmente declararon que fue evitar este ataque el viernes, que fue el inicio de esta operación ofensiva, pero es evidente que Israel está aprovechando esta escalada para golpear de forma seria, severa, la infraestructura tanto de proyectiles como de arsenal de la Yihad Islámica, que es el segundo grupo más importante de la Franja de Gaza. Ana. Sal, brevemente, en contra de lo habitual, ya lo hemos comentado, Hamás, que gobierna de facto en el enclave desde hace más de 15 años, se mantiene al margen de las hostilidades. ¿Seguirá siendo así? La respuesta a esta pregunta es la que decidirá si estamos en una escalada de más de una semana o una escalada que pueda acabar ya este domingo o este lunes. Hamás, de momento, no se suma a los ataques contra Israel, considera que es un duelo entre Yihad e Israel, pero hay ese pero importante que Egipto también tiene en cuenta y es si hay un alto número de civiles en Gaza muertos o, por ejemplo, este domingo hay choques en la explanada de las mezquitas, es posible que Hamás no tenga más remedio que sumarse al ataque contra Israel. En este caso, por supuesto, la escalada te tomaría dimensiones mucho más graves. Ana. Muchísimas gracias por todo esto. Salem Ergi en Israel, en Modin, gracias. El ruido de sables en el estrecho de Taiwán ha provocado la mayor crisis en décadas. Es el tercer día consecutivo de castigo de China a la isla autogobernada. El gigante asiático continuó con sus mayores maniobras militares alrededor de Taiwán, que denuncia a su vez que los ejercicios parecen ser un simulacro de ataque. Las relaciones entre Estados Unidos y China penden de un hilo desde esa visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Las tensiones en el estrecho de Taiwán ponen en vilo a la región. Es la primera vez que se realizan ejercicios militares chinos tan cerca de la isla. Taiwán acusa a China de simular una invasión, pero Pekín tiene claro el mensaje que quiere enviar. Nuestras maniobras militares se realizan de forma abierta, transparente y profesional, y se ajustan a la legislación nacional, al derecho internacional y a la práctica internacional. Los ejercicios tienen como objetivo advertir a los responsables y castigar a las fuerzas secesionistas. China considera a Taiwán una provincia rebelde y entiende como una afrenta a su soberanía la visita a la isla de altos cargos extranjeros como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En consecuencia, China suspendió mecanismos de cooperación con Washington en materia judicial y de cambio climático. El secretario de Estado de Estados Unidos abordó el tema durante su visita a Filipinas. No debemos apartar la cooperación en asuntos de interés mundial debido a las diferencias entre nuestros países. Otros esperan que sigamos colaborando en temas importantes para la vida y el sustento de la gente. Las relaciones entre las dos mayores economías del mundo han empeorado sensiblemente los últimos días y lo más probable es que las consecuencias se sientan más allá de la región. Y a continuación damos paso a otros temas que también queremos destacar a esta hora. Al menos 3 personas murieron y otras 21 resultaron heridas en un atentado con bomba en la capital afgana. El artefacto explotó en una zona habilitada por la minoría chiita Hazara. El ataque fue reivindicado por la organización terrorista Estado Islámico. El presidente estadounidense Joe Biden dio negativo por coronavirus en su última prueba. Su médico dijo, sin embargo, que el mandatario deberá permanecer aislado en la Casa Blanca hasta que obtenga un segundo resultado negativo. Hace unos días Biden había vuelto a contagiarse tras superar la enfermedad. El órgano de control nuclear de las Naciones Unidas pidió el acceso a la central nuclear ucraniana de Zaporilla tras ser bombardeada este viernes. La ONU manifestó su preocupación por la seguridad de la mayor central atómica de Europa. Al menos 3 ataques dañaron la red eléctrica de la planta, obligando a cerrar uno de sus reactores.
Al menos 70 personas resultaron heridas tras la explosión de un depósito de combustible en la ciudad cubana de Matanzas. Más de una decena se encuentran en estado grave y hay 17 bomberos desaparecidos. La explosión ocurrió tras un prolongado incendio desatado por un rayo que habría impactado una unidad de almacenamiento el viernes por la noche. El presidente Miguel Díaz-Canel visitó el lugar de los hechos y comentó que la extinción del incendio puede tardar, pero aseguró que los servicios de emergencia están tratando de evitar la propagación de las llamas y cualquier derrame de combustible. Según las autoridades, ya hay alrededor de 2.000 evacuados. En México continúan atrapados los 10 mineros tras el colapso e inundación de un precario yacimiento de carbón de Coahuila, en el noreste del país. Los trabajos de rescate se centran ahora en reducir los niveles de agua en la mina para permitir la entrada de los rescatistas. Instalados en campamentos improvisados, los familiares de los mineros llevan 3 días esperando noticias. De día y de noche, sin descanso, decenas de socorristas y más de 300 soldados de la Marina Mexicana llevan a cabo un gran operativo para rescatar a los 10 trabajadores atrapados en una mina de carbón inundada en el norte de México. 5 trabajadores lograron escapar de la mina segundos después de advertir el derrumbe el pasado miércoles. Los otros 10 continúan atrapados y el tiempo para encontrarlos con vida se agota. El accidente se produjo cuando las excavaciones chocaron con un depósito de agua que habría provocado el colapso y la inundación de la mina, que quedó sumergida en un pozo de 30 metros de profundidad. La estrategia de los organismos de rescate es bombear y extraer suficiente agua de la mina para facilitar el ingreso de los buzos rescatistas. Pero bueno, la buena noticia es que esa bomba, que tiene muchísima más capacidad, está desaguando uno de los pozos, y bueno, ese dato que esperamos que sea muy positivo de lo que se logró durante toda la noche. Después de 3 días de angustia, las familias de las víctimas se niegan a abandonar la zona. Entre ellos, aún reina la esperanza. Y si él vive, ya no va a trabajar en los pozos, ya no lo vamos a dejar. Que trabaje en otra cosa, que al cabo, como quiera, la familia come con poquito o mucho, es lo mismo. La vida no es comprada. Mira ahorita dónde está. Mi hermano ya no con los 3,000, 4,000 pesos que gane por semana, no con eso se iba a hacer rico. Me duele, ¿verdad? La desesperación, no saber, ¿verdad?, qué pasa, hasta cuándo voy a volver a verlo. Pero yo hasta ahorita bien, porque yo tengo fe, ¿verdad?, en que va a salir bien, que van a salir todos bien. No es la primera vez que sucede un hecho similar en el estado de Coahuila. En 2021, 7 mineros murieron tras el colapso de una mina de carbón en la región de Musquís. En 2006, una explosión de gas en la mina Pasta de Conchos provocó la muerte de 65 trabajadores. Los familiares albergan la esperanza de que esta vez todos serán rescatados con vida. Están bien puestos para apoyar, listos, se vinieron de sus trabajos. Muy pocas horas antes de jurar el cargo como presidente de Colombia, Gustavo Petro participó en una ceremonia de investidura simbólica de las organizaciones étnicas y ancestrales del país sudamericano. Pueblos indígenas, afro, gitanos y campesinos entregaron el mando presidencial al izquierdista Petro en Bogotá la víspera de su toma de posesión oficial el domingo. Las comunidades le entregaron un documento con sus principales reclamos: paz en los territorios apartados, defensa del medio ambiente, protección de las minorías, transformación de las políticas de lucha antidrogas, defensa de los derechos humanos, renovación de las Fuerzas Armadas, entre otros. En su discurso prometió luchar por la justicia social. Vamos a escucharlo. Luchar por la justicia social en una de las sociedades más aberrantemente desiguales sobre la tierra. Tenemos que construir justicia entre los seres humanos, el que el país se pueda abrir a oportunidades para todos. Hablamos ahora del poder de la música. Un grupo de artistas ucranianos lucha por su país, pero no en el campo de batalla, por lo menos no directamente, sino sobre un escenario. La Orquesta de la Libertad de Ucrania está formada por algunos de los mayores talentos musicales del país. Están de gira por Europa para dar vida a la cultura ucraniana y mostrar su solidaridad mientras en su país continúa la guerra. Hace solo unos meses, el violonchelista ucraniano Yevgeny Dovich llenaba sacos de arena para fortificar su ciudad natal, Odessa, y protegerla de los invasores rusos.
ahora ha vuelto a subirse a un escenario para ensayar con la Orquesta de la Libertad Ucraniana. Dovbich, como el resto de hombres en edad militar, necesitó un permiso especial para salir de su país. Una directora de orquesta canadiense con raíces ucranianas decidió juntar a estos 70 músicos ucranianos. Desde el inicio de la invasión, uno de mis primos ha estado luchando en el Donbass. Yo también quería luchar, pero como músico y con mi batuta como arma. Aquí, en Berlín, interpretan la séptima sinfonía del compositor ucraniano Valentín Silvestrov. Para Wilson, un homenaje a los ucranianos que han perdido la vida. También participa la ucraniana Anna Fyodorova, una de las mejores pianistas contemporáneas. Quiere que el público no olvide, después de tantos meses, que su país sigue en guerra. Me emociono mucho cada vez que tocamos en los mejores escenarios del mundo y de Europa. Un emotivo reencuentro para muchos de los intérpretes, entre ellos el violonchelista Yevgeny Dovbich y su esposa, la violinista Hanna Vihrova, quienes no se habían visto desde el comienzo de la guerra. Como la mayoría aquí, no ven la hora de volverse a subir a escenarios ucranianos, de vuelta en casa. Cientos de miles de personas acudieron a Ámsterdam para la celebración del Canal Parade, el evento del orgullo LGBTQ de la capital de Países Bajos. Participaron más de 80 embarcaciones en representación de diversos grupos activistas. El ejército holandés también se unió a la celebración, transformando los famosos canales de Ámsterdam en una multitudinaria fiesta. Con estas imágenes nos vamos. Feliz fin de semana.